Jóvenes, la voz que escucharon fue la de mi hija, jóvenes, que es un poco... ¿Qué haces, Julieta? Es un poco, es un poco como toda niña, ¿no? Curiosa, así que las disculpas del caso, jóvenes. A ver, a ver, jóvenes. Voy a tomar la foto correspondiente. Ciclo 2022, clases, capturas. Muy bien. Sí. Buenas tardes, Jordan. Buenas tardes, Han. Buenas tardes, Gianmarcos. ¿No? ¿No? Ya, buenas tardes, Robinson. Muy bien. A ver. mm, aula 32, ¿correcto? Semana 4. Mm, entonces, ya, screenshot necesario. Muy bien, muy bien. A ver, jóvenes, hagamos un repaso de lo que vimos la semana pasada. El objeto de estudio fundamental para los filósofos de la época moderna, buenas tardes, Brian, es, no lo vayan a olvidar, es, estimados jóvenes, el conocimiento. ¿Qué filósofo dice que la razón es la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas? Era el padre de la filosofía moderna. Muy bien, René Descartes. René Descartes. Además, Descartes tenía como método la duda metódica. De lo que se trata es de dudar de todo lo que hemos aprendido. ¿Cuál es la primera certeza a la que arriba Descartes después de poner en práctica la duda metódica? Cogito ergo sum. Así es. Pienso, luego existo. También hace una clasificación de ideas entre adventicias, si veo un perro y veo una paloma en el parque, pero luego sueño con un perro con alas, ¿no? O con un caballo al lado. Mi imaginación lo está juntando. Facticias o ficticias. Y finalmente están las ideas innatas, ¿correcto? Ejemplo de idea innata, Dios, he nacido con él. ¿Quién critica a Descartes y dice nada hay en la mente que primero no haya pasado por los sentidos? Muy bien, John Locke. Así es, el famoso filósofo inglés. No hay ideas innatas, critica el innatismo. Entonces mi mente es como una tábula rasa, ¿correcto? Muy bien. Luego vi un filósofo empirista que criticaba la causalidad. Decía que estamos acostumbrados a que siempre que alguien suelte este toma todo cae, pero eso no es necesario. Es producto de la costumbre. Muy bien, así es. ¿No? El ejemplo del pollito de Bertrand Russell, pero el filósofo es David Hume. ¿Recuerdan, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más? Después teníamos un filósofo que tomaba lo mejor de Descartes y de Locke y que decía que el conocimiento empieza en la experiencia, pero se necesita de la razón. Immanuel Kant. Giro copernicano, el sujeto construye el conocimiento. Para Kant conocemos el fenómeno o el noumeno. El fenómeno, la apariencia de la realidad. Lo que las cosas son, no las, no las conocemos. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos eso y la diferencia entre juicios analíticos y juicios sintéticos. Un juicio analítico es una verdad a priori, antes de la experiencia. El sintético es una verdad posteriori, posterior a la experiencia. Por ejemplo, creo que hoy día hay final de Champions, ¿no? ¿Quiénes juegan? Creo que Real Madrid contra el Liverpool, ¿no? Ya, por ejemplo, decir que el Liverpool va a ganar al Real Madrid es un juicio, es una verdad a priori o a posteriori. El juicio es sintético, Jordan. Está bien. La verdad es a posteriori, ¿no? No es a priori, Brian. Antes del partido, ¿usted sabe que el Liverpool va a ganar? No es a priori, es a posteriori. Y recuerden que el juicio es el sintético. Cuidado con eso, ¿ah? La verdad es a priori, pero el juicio es sintético.
la verdad a priori es un juicio analítico, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, los felicito por haber repasado. Así que hoy día vamos a ver a otros 4 titanes del pensamiento, ¿no? Del siglo XIX, filosofía contemporánea. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí se ve, profe. Ya. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, jóvenes. Gracias, Jordan, Gianmarco y Hans. A ver, jóvenes, vamos a ver primero a Hegel. Hegel tiene la siguiente definición de filosofía. La filosofía es un saber absoluto, ¿correcto? ¿Qué significaba filosofía etimológicamente? Amor a la sabiduría. Valeria, ¿era lo mismo un filósofo que un sabio? ¿Era lo mismo un filósofo que un sabio? El filósofo buscaba el conocimiento, pero no lo tenía. Busca porque no tiene. En cambio, el sabio ya lo tiene. Entonces, Hegel un poco se queja de esto en la fenomenología del espíritu, en el famoso prólogo. Hegel dice que la filosofía debe dejar de ser el amor a la sabiduría para convertirse en la sabiduría misma, ¿no? Eso dice, ¿no? La filosofía debe dejar de ser la sabiduría para convertirse en la sabiduría misma. Ahora, Hegel vive en un contexto en el cual las ciencias se desarrollan mucho, ¿correcto? Eh, y un poco la filosofía queda relegada, ¿correcto? Queda relegada. Es decir, no era visto como un conocimiento, no avanzaba. En ese contexto, Hegel dice que aun cuando digamos, las ciencias avancen, la filosofía va a ser un saber unitario, porque frente al conocimiento regional, podríamos decir, ya vimos esto en la semana 1, ¿no? Las ciencias tienen conocimientos regionales, la filosofía es un conocimiento totalizador, absoluto diríamos ahora. Le va a dar un cuerpo unitario a las ciencias, ¿correcto? Esa es la concepción que tiene Hegel de la filosofía. Luego, Hegel es un famoso idealista, jóvenes. Voy a poner acá, idealismo, ¿no? Idealismo. ¿Qué es el idealismo, jóvenes? Bórrenle, bórrenle ismo. ¿Y qué queda? ¿No? La superioridad, ya, muy bien. Así es, Jordan. Digamos, corriente filosófica que considera que las ideas son fundamentales o superiores. Ya, perfecto, perfecto. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que primero existe la idea y luego la realidad. Pregunta, jóvenes. ¿Por qué recordamos a Jesús para Hegel? ¿Cuál es la importancia de Jesús para la humanidad? Porque Jesús trajo la idea de la libertad y de la igualdad. Jesús vino y nos dijo algo muy revolucionario. Todos somos libres e iguales. El que ostenta dinero, el que no. Claro, la justificación de Jesús era porque todos somos hijos de Dios. En el tiempo de Jesús todos eran libres e iguales. No, así es, Jordan. No lo era. Entonces Hegel dice, no importa, porque ya surgió la idea de la libertad con Jesús. Esa idea va a demorar 18 siglos en cumplirse y en hacerse real, de estar en la realidad. ¿Correcto? ¿No? De estar en la realidad. Entonces, el idealismo es eso. Primero existe la idea y luego existe la realidad. ¿Correcto? ¿No? El ejemplo de, incluso para Hegel, como pueden ver acá, la historia es el avance progresivo de la libertad. Porque primero, si han visto la película 300, Jesús es precursor de la democracia y el socialismo, profesor. Eh, Interesante pregunta.
Robinson, porque hay una lectura, como la vamos a ver la siguiente semana, la semana 5, de la teología de la liberación, donde Jesús sí tiene, digamos, componentes, ¿no? Jesús dice que lo que define nuestro ingreso al cielo, en un famoso pasaje de la Biblia que vamos a leer la siguiente semana, por tu trato con los pobres. Así que Jesús tiene elementos, ¿no? Ahora, el socialismo llega al poder por las armas, matando a las personas que ostentan el poder. No creo que Jesús esté de acuerdo con eso, ¿no? En cierto sentido, sí. Hay muchos que dicen que Jesús era contrasistema, ¿no? Era una suerte de revolucionario, sí, por eso lo crucificaron, porque iba en contra del estatus quo, ¿correcto? Pero, Robinson, esa es una lectura, ¿eh? Esa es una lectura. En ese punto hay afinidad, ¿no? Pero de nuevo, el socialismo es más que eso, ¿no? Es llegar al poder por una revolución sangrienta. No creo que Jesús esté de acuerdo con eso, ¿no? Porque además Jesús, por otro lado, decía que debíamos amar a nuestros enemigos. Entonces, en algún punto, Robinson, ¿no? Para ser general. Ya. Muy bien. Entonces, eso es lo que te podría decir Robinson, ¿no? Entonces, les decía que la historia es el desarrollo de la idea de libertad. ¿Han visto la película 300? Ya, por ejemplo, en esa película, del bando de los persas, uno solo era libre, Jerjes, porque todos los otros eran como sus esclavos, ¿no? Se dieron cuenta cuando no podían conquistar los generales persas, Jerjes mandaba que le corten la cabeza. Él era libre. Si analizamos a los amigos de Leónidas, el rey, no eran sus inferiores, ¿no? No eran sus inferiores, ¿correcto? Eran, podríamos decir, estimados jóvenes, iguales. Pero claro, en el mundo griego no todos eran iguales. Por ejemplo, en el mundo griego, Maricielo sería ciudadana, Mirla sería ciudadana, Fabiana sería ciudadana, no. Algunos eran libres iguales, los varones, atenienses además, ¿correcto? Es recién en la actualidad que, por ejemplo, Maricielo puede votar cuando tenga la edad adecuada, pueden postular a la universidad. Entonces, es como si la sociedad se plantea ideas, ¿correcto? Y poco a poco, digamos, ¿no? Estas ideas las va materializando, ¿correcto? Las va, ¿no? Esa es una lectura hegeliana de la historia, ¿correcto? Muy bien. La dialéctica. ¿Qué es la dialéctica, jóvenes? Para Hegel, digamos, tenemos primero una definición, o sea, una defensa vehemente de algo. Por ejemplo, el racionalismo defendió que la razón era la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas, ¿correcto? Era la razón. Y los sentidos, ¿por qué no? Porque los sentidos nos llevan al error y más esto y lo otro, ¿correcto? Eso lo dice René Descartes. Pero esa defensa exagerada de la razón permitió que llegue un movimiento de antítesis que negó que la razón sea la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas. ¿Cómo se llamaba ese movimiento? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llamaba ese movimiento que decía que no era la razón, sino más bien la experiencia, la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas? Empirismo. ¿Ven? Su antítesis, su negación. ¿Correcto? Surgió el socialismo, luego el fascismo. ¿Correcto? ¿No? Siempre hay un movimiento de antítesis, lo contrario. Pero lo interesante de Hegel, ¿no? Es que luego viene un tercer momento de síntesis. En alemán, la palabra es Aufhebung. Y Aufhebung es síntesis como superación, pero no como dejar atrás una suerte de borrón y cuenta nueva, sino más bien es una superación, podríamos decir jóvenes, como conservación, que conserva lo mejor de los dos momentos
anteriores, ¿correcto? ¿No? Y en ese sentido, Kant dice que Descartes y John Locke se equivocan, no toman nada de ellos, o los junta y los lleva a otro nivel. ¿Qué hace Kant? O Kant denosta de ambos. Dice, se equivocaron en todo, voy a crear algo nuevo, ¿no? Kant dice, sí, Locke tenía razón. El conocimiento inicia en la experiencia, pero luego necesitamos la razón, ¿correcto? ¿No? Muy bien, muy bien. ¿No? Tesis, la facultad fundamental en el proceso del conocimiento es la razón, ¿no? Esa afirmación, por eso esta es. Antítesis, la facultad fundamental en el proceso del conocimiento no es la razón, sino la experiencia. Y síntesis es la negación de la negación, ¿no? Ambas facultades, ¿correcto? Muy bien, expliquemos a Carlos Marx, ¿no? A ver, ¿qué es el materialismo? Si el idealismo es considerar que la idea es primero y luego la realidad, ¿qué será el materialismo, jóvenes? Así es, Jordan. La materia es lo primero, luego la realidad, ¿correcto? La materia es lo primero, luego está la realidad. Ahora, tengan cuidado. Decir que la materia es lo fundamental no quiere decir que solo existe la materia. Por ejemplo, había una broma en el contexto de la Guerra Fría en el cual conversaba un médico estadounidense creyente y un astronauta ruso ateo. El astronauta, en tono jocoso, le decía, yo he visto, digamos, he viajado al espacio y no he visto ni ángeles ni a tu Dios, ¿correcto? Y el médico le decía, yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento. Claro, quien saldría airoso, supuestamente, en este contexto, era el médico. Pero lo que le diría un materialista al médico es, ¿podría existir un pensamiento sin la base material del cerebro? No, así es. Eso es un materialista, ¿no? ¿Correcto? Lo fundamental, todo se reduce a la materia, ¿correcto? Pero algo interesante, y quiero que lo vean así, es que Marx criticó a Hegel, es cierto, ¿no? Digamos, Marx decía que Hegel tenía una concepción del mundo de cabeza, o sea, es como si Hegel se paró de cabeza. Si yo me paro de cabeza, voy a ver de Jordan primero sus pies y al final su cabeza, pero no es que él tenga primero los pies, al final la cabeza, lo que pasa es que yo estoy parado de manos. Tengo que ponerme bien para ver que primero es su cabeza y luego sus pies. Entonces Hegel por eso ve primero la idea y luego la materia, porque tiene una concepción invertida. Pero Marx toma la dialéctica de Hegel, o sea, no lo rechaza en todo. Dice que su método es interesante. Entonces el materialismo dialéctico es cuando Engels aplica la dialéctica hegeliana a la naturaleza, ¿correcto? A la naturaleza. ¿Estamos? ¿No? Muy bien. ¿No? Materialismo histórico es aplicar la dialéctica a la sociedad, a su economía, a su historia y más. Y si aplicamos la dialéctica al estudio de la historia, estimados jóvenes, vamos a concluir que lo que distingue al hombre de los animales es, a grandes rasgos, el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos ciertos documentales que hay en Netflix o en la televisión en cable o en Canal 5, me parece que pasan antes de las 9 de la noche, documentales, vamos a caer en la cuenta que el oso polar come focas, el mono come cocos, o sea, los animales satisfacen sus necesidades con cosas que ven en la realidad, ¿correcto? ¿No? En cambio, estimados jóvenes, ¿no? Nosotros transformamos la sociedad. Tengo frío y quiero comprarme una chompa. ¿Han visto algún árbol donde vendan chompas como esta? ¿O camisas? ¿O un árbol que tenga lentes? Porque nosotros
transformamos la realidad, ¿correcto? ¿No? Y cuando trabajamos, establecemos relaciones sociales, ¿correcto? ¿No? De producción. Entonces, o sea, cuando yo trabajo, cumplo una función dentro de la empresa, ¿no? En ese sentido, estimados jóvenes, para Marx, o sea, un error de Hegel es que Hegel quería conocer las ideas que se expresaban en la religión, en el arte, en la filosofía, ¿no? O sea, ¿quieres conocer un pueblo? Ve sus manifestaciones religiosas. ¿Quieres conocer a los hindúes? Lea sus Upanishad. ¿Quieres conocer los griegos? Lee mitología griega. En el arte, en la filosofía, ¿no? Pero Marx dice que, si quieres conocer un pueblo, debes conocer su economía, bueno, sus relaciones sociales de producción, que es otra cosa, ¿no? Más amplio, ¿correcto? Y esas relaciones sociales de producción va a determinar, ¿correcto? Va a determinar la superestructura ideológica. O sea, Hegel, esto, para conocer, Marx diría, no, las ideas son expresión de la economía. Y miren, les voy a poner un ejemplo, mucha atención. Vamos a la esfera económica, a la unidad de producción. Entonces, en la unidad de producción, nosotros jóvenes, cuando somos empresarios, queremos maximizar el dinero. Entonces, el fin es el dinero. Y para eso yo voy a hacer muchos medios, ¿no? Entonces, de pronto veo que, no sé, estos trabajadores peruanos forman sindicato, no quieren venir feriado, entonces contrato venezolano, porque ellos si vienen los fines de semana, les pago menos, no dicen nada, ¿correcto? Entonces, la idea es maximizar nuestras ganancias, ¿correcto? Medio fin, esa es una racionalidad instrumental, ¿correcto? Toda decisión que yo tome va a pasar por el filtro del, digamos, matiz económico. Esa idea que es propia de la economía capitalista, ¿correcto? ¿No? Desde la primera revolución industrial, la máquina de vapor, este cambio, ¿no? En Inglaterra que hubo de sociedad agrícola, sociedad industrial y que todos ustedes deben conocer muy bien por historia y por economía, ¿no? Esa forma de producir ha influenciado en las relaciones sociales, de modo tal que de pronto en la educación, cuando vamos a estudiar algo, decimos, ¿y cuánto voy a ganar si estudio esa carrera? ¿Cuál es el campo laboral? ¿No? ¿Correcto? Educación. Por ejemplo, en el amor, ¿no? No estamos en una empresa, ojo con eso, ¿ah? Pero en el amor, jóvenes, por ejemplo, muchas veces las personas para elegir a sus parejas tienen como objeto, podríamos decir, eh, fundamental o algo así, o un criterio definitorio, ellos, por ejemplo, jóvenes, creen, ¿no? Que es el dinero. Y de pronto ya no importa tanto el amor que alguien me pueda dar, ¿no? ¿Qué es lo que importa, estimados jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que importa? El dinero. Entonces, eso es propio de una sociedad capitalista, ¿no? El sugar daddy, el sugar mommy, ¿no? ¿Correcto? Creemos que debemos trabajar. El trabajo es fundamental. Y como dice la publicidad de Real Plaza, creemos que estás ahí para ser feliz. Creemos que comprando uno se hace feliz y para eso hay que trabajar, ¿correcto? Entonces, ven, la producción capitalista nos hace pensar de un modo. Y eso prueba que si quieres conocer un pueblo, más que las ideas, ve a la economía porque las ideas son expresión de las relaciones sociales de producción, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? En la estructura económica, está aquí en el análisis, la burguesía.
jóvenes, supone una tercera o una segunda diferencia con Hegel, ¿no? Tercera en realidad, primero idealista, Hegel, Marx materialista, segundo que Hegel quiere comprender las ideas, Marx se da cuenta que las ideas son expresiones de las relaciones sociales de producción, y la tercera idea es, estimados jóvenes, que Hegel tiene una visión contemplativa de la filosofía, ¿correcto? ¿No? O sea, la filosofía es una suerte de saber teórico. Disculpen, jóvenes, de saber teórico. En cambio, Marx dice que hay que interpretar el mundo para transformarlo. Es decir, que si tú después de estudiar economía has comprendido que el problema es la propiedad privada porque genera clases sociales, la policía y el proletariado, luego que has comprendido que el origen de la desigualdad está acá, no te vas a quedar dando conferencias, escribiendo libros, está bien, ¿no? Porque eso es formar conciencia de clase, llamada, ¿no? Pero lo que tú debes hacer es acabar con la propiedad privada. Y eso ya no se hace en un salón de clase. Saber teórico, pero la filosofía es un saber práctico que va a conducir a qué? A la revolución, ¿correcto? A la revolución que no se llega dando clases, sino formando un partido político y tomando el poder, ¿correcto? Eso, estimados jóvenes, es lo que señala Marx. Volvamos ahora hacia Conte. Está muy bien. Positivismo, borrenismo. ¿Qué es el positivismo, jóvenes? ¿No? ¿Qué es el positivismo? Ismo queda en latín el positum, ¿no? Los hechos. En su curso de filosofía positiva, Conte dice, ¿qué son los hechos? Lo dado en la experiencia, ¿no? Lo dado en la experiencia. Y por eso no es casualidad que Conte defina o considere que el modelo de saber es, estimados jóvenes, la ciencia. Porque en la ciencia basa sus enunciados en la experiencia, en los hechos. Todos los metales se dilatan. Mira, este es prueba empírica. Darwin defiende que hay teoría de la evolución. Mira estas pruebas paleontológicas y cómo va cambiando. Mira estas pruebas genéticas, ¿correcto? Y justamente la defensa de la ciencia, que es una cara de la moneda, lleva a que Comte, como otra cara de la moneda, critique la metafísica, ¿correcto? Es un crítico de la metafísica. Muy bien. Entonces, eso es el positivismo. En una tesis, claro está, ¿no? En una tesis, ¿no? ¿Ven? Se refiere a los hechos y las relaciones entre los hechos. La realidad define el saber, ¿no? Muy bien. El positivismo de Comte, también como dice la siguiente parte, es relativista porque la ciencia no es un conocimiento absoluto, jóvenes. Ya van a leer en la universidad a Karl Popper, ¿no? Conjeturas y refutaciones. O sea, algo es conocimiento cuando puede refutarse, en principio. La ciencia hace predicciones arriesgadas. El cometa Halley va a pasar el 15 de noviembre del año 2062. ¿Y si pasa el 17? ¿No? Entonces, la ciencia, predicciones arriesgadas y la realidad puede refutarlas. Pues no es un conocimiento absoluto, ¿correcto? ¿Es falible? Claro que sí. Muy bien. ¿No? Y claro, la defensa de la ciencia no es solamente por fines utilitarios, estimados jóvenes, ¿no? La defensa de la ciencia es también, tengan en cuenta eso, la defensa de la ciencia es también porque la ciencia ha permitido progreso a la sociedad, ¿no? Están teniendo una clase virtual mediante el Internet y sus laptops o computadoras. Eso es gracias a la ciencia. ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso es gracias a la ciencia. La medicina también se ha desarrollado. ¿Correcto? Entonces, yo esto sí quiero explicarlo con un par de ejemplos, anotaciones, así que me voy a sentar. Ya. Muy bien, muy bien. Jóvenes.
ha habido un cambio en la sociedad, ¿no? Y hemos comenzado por el estadio teológico, luego hemos pasado al metafísico y tercero al positivo. Y acá hay un progreso. La flecha va de abajo hacia arriba. En el estadio teológico la pregunta es, ¿cuál es la causa de la naturaleza? ¿Correcto? ¿Cuál es la causa de la naturaleza? ¿No? ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto de cuál es la causa de la naturaleza? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? O bueno, la respuesta que se da es que es un ser sobrenatural. Sobre, está por encima de la naturaleza. No es la naturaleza, pero crea la naturaleza. Pueden ser varios dioses, puede ser un dios, monoteísmo, politeísmo. Y yo conozco a Dios por la fe. La facultad fundamental es la fe. Por eso es el momento de la religión, ¿correcto? ¿No? Movimiento telúrico y los griegos decían, ¿qué habremos hecho que Poseidón está molesto con nosotros? ¿No? Es un ejemplo, ¿cierto?, de estadio teológico. En cambio, en el estadio metafísico, la pregunta es la misma. ¿Cuál es la causa de la naturaleza? Pero la respuesta ya es un ser racional. Y al ser racional, como su mismo nombre lo dice, entiende la razón. Y la filosofía es una actividad racional. Por ejemplo, cuando Aristóteles dice que la primera causa es incausada, ¿no? Aristóteles da argumentos, no dice, yo creo en la primera causa incausada porque hay algo en mi corazoncito que me dice eso. No, argumentos racionales, ¿correcto? ¿No? Tiene argumentos racionales. Muy bien, muy bien, ¿no? Y finalmente, jóvenes, tenemos, no finalmente, porque acá hay un hiato. La pregunta científica no es la pregunta por el por qué o por el cuál. ¿Cuál es la causa final, causa eficiente? ¿Recuerdan quién hablaba de las 4 causas? El filósofo hablaba de las 4 causas: material, formal, eficiente y final. Muy bien, Aristóteles. Así es. Muy bien, Aristóteles. Perfecto, está bien. Por ejemplo, jóvenes, cuando ustedes ven una mesa, ven al carpintero, o sea, la causa eficiente. Ven a la causa eficiente cuando ven ese tomatodo. No. Entonces, eso no es remitirse a los hechos. ¿Cuál es la causa final? Esa pregunta no es científica. Lo que está diciendo Conte es, lo que hace Aristóteles no es ciencia, pues es metafísica. Causa eficiente, causa final, ¿qué es eso? Nada que ver. ¿Cómo se dan los fenómenos? Esa es la pregunta científica, ¿no? ¿Cómo se dan los fenómenos? ¿Correcto? ¿No? ¿Cómo se dan? ¿Y qué encuentran los fenómenos? Una regularidad. Regularidad en latín es lex, de ahí viene ley científica. Y la ley científica se basa en experiencia. Y por eso es el momento de la ciencia. Teoría de la evolución, Darwin, ¿no? ¿Correcto? Son ejemplos de... Y el progreso. O sea, Conte hace una analogía que el desarrollo de la humanidad es como el desarrollo de un ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que el estadio teológico, jóvenes, sería la niñez de la humanidad, ¿no? Ingenuo, pues acepta que, digamos, un rayo es producto de la ira de Zeus, ¿correcto? Estadio metafísico, eso es la adolescencia, ¿correcto? Porque la filosofía es rebelde frente a la experiencia.
Platón nos habla del mundo de las ideas, sí, pero ese mundo de las ideas yo no lo veo. No, es que tú accedes con tu razón, podríamos decir. El estadio positivo es el periodo de madurez, donde tú dices algo y lo sustentas, ¿correcto? Muy bien, es así. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Todo claro, ya, perfecto. Cualquier duda ya saben que con la confianza de... Por ejemplo, esa fue una pregunta de uno de los exámenes de la pre. Cierta tribu africana hace carnavales y se esmera en bailar bien, porque si lo hacen bien, sus dioses enviarán las lluvias. ¿En qué estadio se encuentra esta tribu africana? En el teológico. En el teológico, ¿correcto? El materialismo dialéctico, Jordan, ya está después, ¿no? Sí. El materialismo dialéctico, Jordan, separa la palabra. Materialismo, la materia es lo fundamental, pero la materia se mueve dialécticamente. Tesis, antítesis, síntesis. Como las cargas en el átomo. Positivo, negativo, pero a pesar de eso hay unidad. Ya, ese movimiento se da en la realidad, ¿no? O sea, la realidad se mueve dialécticamente. Eso es. En realidad lo que te debería preocupar más, Jordan, es el materialismo histórico, porque usualmente las preguntas vienen sobre el materialismo histórico, o sea, sobre esto, la relación entre estructura y superestructura. ¿Correcto? Sobre todo porque son preguntas de eco, ¿no? Entonces pueden ir así como que con el ejemplo que le di, ¿no? Las personas creen que todo el dinero, esto se explica por las relaciones sociales de producción, ¿no? Ya, eso es Marx, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de nuevo, materialismo dialéctico es, jóvenes, considerar que, ¿no? Considerar, digamos, que la materia es lo fundamental, pero ella se mueve dialécticamente, ¿correcto? Entonces, como dice la lámina, Engels aplicó la dialéctica a la naturaleza, ¿correcto? Y, digamos, ello lo llevó a pensar en el devenir de la materia. O sea, la materia se mueve dialécticamente. Eso es, estimado Jordan, ¿no? El materialismo dialéctico. Muy bien. Vamos ahora entonces a Friedrich Nietzsche. Muy bien. Nietzsche, siguiendo a Schopenhauer, dijo que hay una mentira dentro de la historia de la filosofía. Y esa mentira es que el hombre es un animal racional. Mentira. Lo que lo gobierna al hombre es la voluntad. Lo que pasa es que la voluntad hace, o la razón hace lo que la voluntad quiere. Es como cuando, no sé, ya van a ingresar a la universidad y van a ir a un curso de teatro, de clown, y de pronto te atrae algo. Eso es un acto de voluntad. Luego tu razón piensa cómo conquistar a esa persona. Entonces, de pronto esa chica estudia literatura. Entonces tú dices, bueno, voy a comenzar a leer García Márquez, Vargas Llosa para tener tema de conversación. Entonces, la razón es una esclava de lo que la voluntad quiere. Y la voluntad para Nietzsche es un conjunto de instintos vitales, ¿correcto? ¿No? Entonces, por eso es también vitalista. Y lo que quiere hacer la voluntad casi siempre es dominar a otras personas. Voluntad de poder, de dominio, ¿no? Eso se ve en las relaciones amorosas, ¿no? Es como que hay alguien que domina y a veces lo quiere hacer notar, ¿correcto? ¿No? Estás en el karaoke, cada uno elige y dice, ya, Luis, yo voy a elegir ya porque yo mando acá, ¿no? Dice voluntad de poder. Claro que sí, ¿no? Voluntad de poder. Muy bien. Ahora, en el tiempo de Nietzsche, muchos se preguntaban por qué la cultura griega era una cultura tan grandiosa. ¿Por qué todo aquel que lee un diálogo de Platón,
lee un libro de historia de Tucídides, lee una tragedia de Sófocles, ve una escultura de Fidias, ¿no? Queda maravillado con la cultura griega. O sea, ¿qué tienen los griegos? La respuesta usual es que los griegos eran la cultura de la razón, ¿no? De la medida, como lo muestran sus esculturas, de las formas e ideas perfectas. Nietzsche muestra que este enfoque, cuanto menos, es unilateral, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea unilateral? Que está perdiendo de vista que también había un Dios de lo instintivo, ¿no? De lo desmedido, de la noche y de los impulsos sexuales. No todo era razón en la cultura griega, ¿correcto? ¿No? No todo era razón en la cultura griega, ¿no? Entonces, los griegos estudiaban filosofía, sí, pero también iban a las fiestas bacanales, donde las bacantes, como lo cuenta Eurípide en su tragedia que lleva ese nombre, juntaban vino y todo terminaba en orgías, ¿correcto? ¿No? Eso no es tan racional que digamos. Esto era así en la cultura griega, ¿no? Entonces, es como que una persona va a una fiesta, tiene pareja, toma un poco, Apolo le va a decir, si es que baila con una chica y ve que este chico puede engañar con esa chica a su pareja, Apolo le va a decir, ¿qué haces? Mírete, ya vete a tu casa, respeta a tu pareja. Dionisio le va a decir, carpe bien, déjate llevar, la vida es una. ¿Quién gana usualmente, jóvenes? ¿Apolo o Dionisio? ¿Quién gana usualmente? ¿Apolo o Dionisio? ¿Su razón o el animal que llevan dentro? Ya los voy conociendo, jóvenes, ¿no? Yo siempre he creído que gana Apolo. No sé por qué, ¿no? Entonces, ¿no? Claro, yo creo que depende de cada uno, ¿no? Valeria dice, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Sí, pues depende, digamos, de la personalidad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Gianmarco gana Apolo, ¿no? Sí, depende de la personalidad, ¿no? Yo creo que también soy bastante apolíneo, ¿no? Pero incluso en ese caso, Gianmarco siempre gana Apolo o suele ganar más. Porque incluso en ese caso, que seamos racionales, los griegos eran conscientes de que no puede ser racional, pues, los 365 días del año, ¿correcto? ¿No? Entonces, por eso era un cogobierno. Pero de pronto vienen los filósofos y dicen, no, eres un animal racional y la razón debe dominar tus instintos. Platón. Porque además eres un alma prisionera en un cuerpo, ¿no? Eres un alma prisionera en un cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la filosofía es una preparación para la muerte, que tu alma va a dejar tu cuerpo y que tu verdadera vida no es esta, sino la otra. Por estas dos ideas, creer que somos alma y no cuerpo, y que la razón debe dominar nuestra corporalidad, y creer que esa no es nuestra verdadera vida, Nietzsche llega a decir que Platón es el primer griego que apesta a cristianismo. Algo se corrompe y algo se pudre con Platón en la cultura griega. La cultura griega que era sana, saludable, comienza a dejar, ¿correcto? ¿No? Eso, estimados jóvenes, dice Nietzsche, ¿no? Muy bien, pero eso de Platón se mundializa con el cristianismo y por eso Nietzsche va a criticar al cristianismo. El cristianismo expresado en ideales, podríamos decir, es lo siguiente, estimados jóvenes, ¿no? El cristianismo es cuerpo sobre alma. El cristianismo nos ha enseñado a despreciar el cuerpo. No eres cuerpo, eres alma. Y el cristianismo además nos ha enseñado a renegar de los impulsos sexuales. A tal punto que hay un versículo de la Biblia que dice, si deseas a alguien con el pensamiento, ya estás pecando. A ver, lancen la primera piedra. ¿Quién de ustedes nunca ha deseado a nadie con el pensamiento?
ver, la verdad ante todo. ¿Quién de ustedes, no? Por ejemplo, Jeremy, has dicho algo interesante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el cristianismo te está pidiendo cosas imposibles, cosas que van en contra de tus impulsos. O sea, si ves una película y ves a Scarlett Johansson y te parece guapa, y duermes y sueñas que le dabas un beso a Scarlett Johansson, ya eres un pecador, porque estás deseando a la mujer de tu prójimo, ¿correcto? ¿No? Entonces, ¿no? Eso es, Eva Dionisio dice, ¿no? Muy bien, ¿no? O sea, es claro que es terrible porque te está pidiendo algo que no vas a poder. Uno. Dos, para el cristianismo todos somos iguales. Y tercero, debemos ser solidarios con los más débiles, ¿no? Nietzsche dice que, bueno, eso suena bien, pero Nietzsche había leído a Darwin y la lección que sacó Nietzsche es que los hombres somos animales. Los más elevados tenemos razón y más, pero al fin y al cabo, animales. Y todo animal está sometido a leyes de evolución. Y en ese sentido el hombre tiene dos instintos básicos, autoconservación y conservación de la especie. O sea, mientras el cristianismo me pide negar mi cuerpo, yo soy alma sobre todo, yo voy a conservar mi cuerpo y por eso hago deporte, duermo mis horas adecuadas, ¿no? Como, tomo bastante agua, o sea, amo mi cuerpo. ¿Cuál es el otro instinto? La conservación de la especie. Para conservar la especie, tengo que buscar una persona de mi misma especie, digamos del otro sexo, y tener un hijo, ¿correcto? Todos queremos eso. No queremos que los genes terminen con nosotros. Claro que podemos decidir, algunas personas deciden no ser padres, pero tenemos esa inclinación, ¿correcto? Tenemos esa inclina, inclinación. Entonces, mientras el cristianismo me pide negar mi cuerpo, yo voy a afirmar mi cuerpo, ¿no? A ver, Ron dice, profe, me parece que el cristianismo fue modificado y, y tergiversado. El proto-cristianismo es desconocido. Incluso el Cristo no se sabe qué hizo. Cierto, ¿no? No sabemos eso. Es cierto. Robinson, Nietzsche dice en El Anticristo que él va a criticar lo que hicieron con las enseñanzas de Jesús. No a Jesús, porque a Jesús le parece un gran tipo Nietzsche. Primero porque era coherente, ¿no? Cumplía lo que decía, ¿no? ¿Correcto? No es como ese cristiano, ¿no? Que tiene 50.000 soles en su cuenta y no ayuda al prójimo, ¿no? Y se golpea el pecho, ¿no? Ese es incoherente, ¿no? Pero Jesús era coherente. Es un gran sujeto para Nietzsche, sí. Nietzsche está criticando el cristianismo, como usted dice, lo que hicieron con las enseñanzas de Jesús. O sea, lo que hizo Pedro, ¿no? O perdón, Pablo, ¿no? Pablo, Pedro fue el que lo negó, ¿no? ¿Correcto? Lo está criticando el cristianismo. Eso es cierto. Segundo, no todos somos iguales, mentira. Hay individuos que son mejores que otros, hay jerarquías, así como en los animales, hay un león más fuerte. En la sociedad hay gente mejor, ¿no? ¿Correcto? No todos somos iguales. Y esos que son mejores deben dominar a los inferiores. Primer principio de nuestra moral, muerte a los débiles, y hay que ayudarlos a morir por amor a la humanidad. Esa es una frase de Nietzsche en El Anticristo que siempre me llamó mucho la atención, ¿correcto? Y tercero, a ver jóvenes, ¿ustedes aman al prójimo? ¿Aman al prójimo? A Brian dice, muy bien, gracias por tu sinceridad, Brian. No, pero a ver, ¿quiénes se aman al prójimo? A ver, los cristianos del salón, por favor, ¿no? Ya, supongamos que, a ver, supongamos que digan sí, ¿no? Ya, algunos no, ya, por ejemplo, ¿no? Ya, Valeria, ¿cómo que algunos nomás? Eso, ¿no? Sí, bueno, el cristianismo es una religión un poco particular que te dice ama como un imperativo, ¿no? O sea, es como que una chica le diga a un chico, ámame. Que nadie te puede obligar a que ames a otra persona, ¿no? Como que nadie puede, ¿no? Ámame. No, no, pero que se nos ama a tu prójimo. ¿Qué les quiero decir, jóvenes? Que todos decimos, sí, yo amo a mi prójimo, me preocupo.
Eso es una máscara. A ver, jóvenes, ¿qué pasa si las 44 personas de este salón nos caemos, estamos en un avión y nos caemos y nos quedamos atrapados en el avión? Y 10 nos quedamos vivos. ¿Qué comienzan a hacer las personas? Ha pasado esto en Bolivia con un equipo de rugby conocido. ¿Qué comenzaron a hacer? No hay comida, nada. Van pasando los días. Ahí se pone a prueba el amor al prójimo. ¿No? Así es. Se comen a los muertos y ya, si no, comienzan uno enferma, perdió una pierna, ya él, porque vamos a sobrevivir 6. Hay varios casos, ¿no? Digamos, ¿no? Un barco que se perdió en Inglaterra, el equipo de rugby, un avión que se cayó creo que en Canadá o en Japón, ¿no? Entonces, en el fondo tú eres egoísta, ¿no? En el fondo somos egoístas. Claro, la moral es una máscara, ¿no? La moral es una máscara. Y por eso Nietzsche dice que Dios ha muerto, ¿no? Por eso. Porque los cristianos, ¿no? Han matado a Dios. Cada acto que no va con el cristianismo es un cuchillazo, ¿no? Engañar a su esposa, cuchillazo a Dios, ¿no? No ayudar a los pobres, cuchillazo. No ser coherente con el cristianismo. Dicen ser cristianos, sí, soy cristiano, ¿no? Pero en el fondo no lo son. Es una máscara, como un cascarón, ¿correcto? ¿No? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué moral ha triunfado? ¿La de los débiles o la de los fuertes? La de los que le dicen sí a la vida, sí a su cuerpo, ¿no? Si tuviera que creer en un Dios, sería en un Dios que baila, dice Nietzsche, ¿no? Jóvenes, yo para nada soy nietzscheano, ¿eh? No me parecen, o sea, lo digo porque a veces, ¿no? Por ejemplo, en esto que bailan también, no me gusta bailar. Pero Nietzsche dice eso, ¿no? Si tuviera que creer en un Dios, sería en un Dios que baila. Frente al que le dice no a la vida, al reprimido. No es que no tenga impulso, los tiene, pero se reprime. Dice que esta no es la verdadera vida. ¿Qué moral ha ganado? ¿La de los siervos o la de los señores? En la historia. La moral del siervo. Con el cristianismo se ha impuesto, ¿correcto? Entonces tenemos que superar esa moral, ¿no? Tenemos que superar esa moral. Y eso lo va a hacer el superhombre. ¿Cómo reconoces un superhombre? Primero, va a llevar la moral, va a ser la transmutación de los valores, la moral de los resentidos con la vida a quienes aman la vida. Nos va a llevar a otra paz. Nietzsche dice, en Así habló Zaratustra, que el mérito del hombre no consiste en ser un fin, sino un medio para un fin superior. Es superhombre. Y así como cuando tú ves un mono o un simio, te ríes, yo provengo de eso. Cuando el superhombre te vea, va a decir, yo provengo de este reprimido, ¿no? De este que creía que era, porque no tenía relaciones, se creía que era una mejor persona. ¿De dónde saca eso? ¿No? Es alguien superior, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Pero el superhombre va a poder vivir con la verdad, Dios ha muerto. Si leen la Gaia de la Ciencia, donde está esa frase, Nietzsche dice, o sea, no celebra esto, sino que Nietzsche podríamos decir que dice esto, pero sabe que esta verdad le va a destrozar la vida a mucha gente, a muchos, ¿no? Porque claro, si Dios existe, yo sé de dónde vengo, sé qué debo hacer acá, cumplir los mandamientos y sé a dónde voy a ir en función de cómo me comporte. Pero si yo digo que Dios ha muerto y acepto su muerte, es como perder brújula. No sé de dónde vengo, no sé qué debo hacer acá, no sé a dónde voy a ir y si es que voy a ir a algún lado. Aceptar esta verdad te lleva al nihilismo. La vida no tiene sentido. Por eso mucha gente no está preparada. Se va a aferrar a la verdad de que Dios no ha muerto, existe. Por eso un pequeño grupo va a estar preparado para esa verdad.
los superhombres. Y tercero, el superhombre no acepta la visión lineal del cristianismo del tiempo, acepta la visión del eterno reino. Imagínate que lo que elijas en esta vida se va a repetir en todas tus vidas, en todas tus posibles reencarnaciones, o ahora diríamos en todos los mundos paralelos, los multiversos, ¿correcto? Se va a repetir. Es como diciendo, ama la vida, tus elecciones, elige lo que quieres, no lo que otros quieran. Muy bien, jóvenes, salvados por la campana, ha terminado la clase, ¿no? Ha terminado la clase. No sé si les ha gustado nuestra clase, no veo sus rostros, pero quizás como muchos de nosotros provenimos de familias cristianas, haya un aire de duda, un aire. Claro que es nihilista, Valeria, ¿no? Sí, así es, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí están sus claves y, digamos, lo que yo voy a hacer ahora es darles un par de videos, ¿no? De una película de Nietzsche, para que entiendan su vida. Ahí está. Muy bien, Kiara, nos vemos, ¿no? Nos vemos, jóvenes. Cuídense, sigan estudiando, ¿no? Y tienen ahí un par de videos para complementar lo que hemos visto, ¿no? Muy bien, claro, así es, Hans. Nos vemos, jóvenes. Cuídense. Y ya saben, nada de Dionisios, Apolo, ¿no? Apolo es mejor para la vida estudiantil, es mejor Apolo. Puedo dar fe de ello. Sí, muy bien, jóvenes. Nos vemos. Bueno, acá hay un dionisiaco, arriba Baco, dice. Yo digo arriba Apolo. Arriba, arriba Apolo. Sí. Muy bien, jóvenes, nos vemos.